sin educación no es país. Exacto. Un país se hace por su educación, o sea que hay que apoyar en todos los sentidos la educación de un país y su desarrollo. Yo estuve trabajando con niños por muchos años en una escuela privada, conocí al niño puertorriqueño, conocí a la familia puertorriqueña, conocí a los niños dominicanos, conocí a las familias dominicanas, conocí niños que venían de diferentes lugares del mundo prácticamente, que llegan a Puerto Rico por una o y razón. Y entonces uno ve la importancia que tiene una formación en los niños. Y, y mi formación básica sí es en educación. Yo me preparé en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia como profesor, como maestra. Y, y cuando llegué aquí me exige el departamento una certificación y quise ir más allá de la certificación y empecé a tomar cursos para tener también mi diplomado aquí de Puerto Rico. Vi la importancia que era una formación en el país donde uno vaya a ejercer. Termino mi formación como maestra aquí en Puerto Rico e inmediatamente digo, no, necesito algo más. Me encontré con profesores magníficos como fue en ese bachillerato como Carlos Muñiz. Y mi mirada fue bien clara. Esto tiene que ir más allá. A la vez en la escuela trabajaba con toda la parte de tecnología y apoyando a los maestros en este campo. Así que dije, es el momento de ver. Y descubro que existe una carrera, no tenía ni la menor idea. Descubro eh, por la profesora Saily Santos y que existe y la promoción que hacía la Universidad del Sagrado Corazón, que existía una carrera de diseño instruccional. En principio me sonó pesado la palabra instruccional y me sigue sonando bien pesado, porque yo pienso que no es ya es un diseño hacia el aprendizaje, no hacia la enseñanza, lo que debemos trabajar. Sí, mi fuerte, a pesar de que definitivamente es base al aprendizaje. O sea, pienso y que la tecnología es hacer un uso invisible de la tecnología para hacer visible un aprendizaje. Esa es mi formación y mi foco. Que por ahí ya puedes ver que yo soy más hacia educadora que tecnológica, pero utilizo la tecnología como medio, definitivamente. Eh, no sé, yo empecé a hablar y tú no me has preguntado nada. Estaba dejando la introducción, mi el enfoque hacia la educación, porque como siempre he compartido con todas las personas que me encuentro, que la tecnología es la herramienta, no el fin. Exactamente. Sí, hay que integrar los avances de la tecnología a la formación de los profesionales y a la formación más que todo, de los profesionales y a la educación en sí, eh, para que nos ayuden esto de cómo aprenden las personas, ese procesamiento de la información, cómo se hace, ese tipo de cosas, sí es importante. Eh, Pues en esta ocasión, ¿verdad? El profesor Bernabé Soto me recomendó hablar con usted porque él reconoce que es un gran recurso para la universidad. Entonces, Gracias. pues hablamos un poquito de la formación, pero me gustaría saber qué hacen en la universidad, cuál es su función. Pues mi función primordial aquí en la universidad es darle apoyo a la facultad en su desempeño como docente en el salón de clase, no importa el ambiente, puede ser el ambiente, tanto en el ambiente virtual como en el ambiente presencial, no importa la modalidad híbrida o lo que sea, es darle ese apoyo al profesor y moverlo, ¿sí? A otras formas de, de enseñar su contenido, su conocimiento, de dar a conocer su conocimiento, de compartirlo, de enseñar otras formas de que el estudiante es más proactivo en este momento, no es pasivo en el salón de clase y se aburre, ¿sí? Uh-huh. De una conferencia permanente, que hay otras formas de llevarle ser más guía de ese aprendizaje que ser un profesor. Eh,
catedrático, no catedrático, sino ser un profesor que da unas conferencias y ser profesor de conferencias, ir más allá. ¿Sí? No solamente una modalidad. La tecnología nos permite muchas posibilidades, Mariana, y lo vas a ir viendo. Y lo vas a ir, y ese campo se te amplifica cuando tú compartes con un profesor lo que él hace en el salón de clase. Ellos hacen cosas maravillosas y muchas veces se quedan ahí, en esas cuatro paredes. Así que cuando uno comparte con ellos qué está pasando en el salón de clase, cómo está reaccionando el estudiante, cómo no está reaccionando el estudiante, entonces nos lleva a pensar otras formas de trabajar con los estudiantes y como de trabajar como docente, ¿no? Ajá. No, Sí. y precisamente en esa búsqueda de cómo se aprende, cómo trabajar con facultad, estudiantes, pues estamos, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de lo que es la evaluación de los procesos educativos y de los productos. Estábamos en la clase, hemos estado hablando sobre la evaluación formativa, donde se investiga primero, ¿no? Quién es la audiencia, qué es lo que está pasando y probando unos productos. Y me gustaría saber cómo aplica la evaluación en... ¿Qué productos estás probando? Pues Cuando mira, hablas de estar probando unos productos. pues estamos viendo diferentes ambientes de aprendizaje, Ajá. como por ejemplo hemos visto Schoology, hemos visto Moodle, Google Classroom, y entonces pues, Plataformas, diferentes plataformas exacto, para cursos, ok. sí, Ok, pues mira, nosotros trabajamos y eso lo hemos ido fortaleciendo aquí en la universidad y es, se hace una preprueba o preevaluación, no, lo que quieras llamarlo, para conocer cómo se encuentra el estudiante con respecto a un contenido, con respecto a una formación de competencias y como unas preguntitas como claves que ok, antes del curso son importantes conocerlas, pero también es importante saber qué sabe el estudiante con el tema que se va a trabajar o con lo que se va a desarrollar durante el curso. Y al final se repite esa misma prueba y se llama una postprueba o postavalúo y esa se vuelve y se hace exactamente, puede ser las mismas preguntas o unas preguntas similares a las que tú estableces al inicio del curso. Y así más o menos tú ves qué progreso tuvo, cómo fueron la respuesta inicial y la respuesta final. También a mitad del curso, más o menos a una tercera, cuarta semana, quinta semana, tú haces un sondeo de cómo se están sintiendo los estudiantes con respecto a lo que estás enseñando, cómo se están sintiendo también el profesor, se están llevando los contenidos, si se está haciendo, si se está llevando un buen ritmo, si se siente a gusto con ese nuevo material, si siente que se ha aprendido y y se hacen los ajustes necesarios. Eso es bien importante para el profesor, esa prueba, porque ahí es cuando el profesor ve. Sí, recibe ese feedback de los estudiantes, ¿sí? Lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les gustaría que fuera el curso. Y ahí es cuando uno como que encarrila, ¿sí? Y darse la orientación. También durante el curso, al final del curso, se hace una encuesta grande de cómo fue la experiencia, aparte de la post, se hace una experiencia, unas 35 preguntas, una encuesta, en la cual se pregunta al estudiante con su relación a su experiencia personal, contenidos del curso, desempeño del profesor y lo que el estudiante modificaría finalmente el curso o bueno, como que haga un resumen de cómo le fue. Este no ha sido, bueno, y a nivel de contenidos, pues sí se hacen evaluaciones de proyectos, por ejemplo, y se han ido integrando poco a poco las rúbricas para los ok. diferentes ejercicios o instrumentos de valoración, listas de cotejo, ese tipo de cosas que los profesores están utilizando ahora en eso
para su avalúo. También se hacen exámenes de respuesta y tú también se evalúan esos exámenes, esas tareas y se dan, sí, unas instrucciones y basándose en las instrucciones se hace una evaluación específica. También existe un proyecto de avalúo institucional en el que hay una serie de rúbricas institucionales y se aplican a lo largo del programa de cada se produce a lo largo de cada programa y esas rúbricas son relacionadas con ética, con desarrollo crítico de análisis crítico, comunicación oral y escrita, en inglés y en español, y son como unas 5 o 6 rúbricas que se trabajan, tanto a nivel graduado como a nivel subgraduado. ¿Qué más tenemos? Los cursos también al momento, por ejemplo, un prontuario, estamos en el proyecto de revisar prontuarios cada 5 años o cuando lo requiere el programa. También se revisa y también eso tiene sus rúbricas de revisión y de trabajo entre la facultad y damos ese apoyo. Y también tenemos los cursos, por ejemplo, los cursos en línea, también se hace una revisión a esos cursos y con la misma facultad se hacen los arreglos, modificaciones, actualización de ciertos recursos, aunque normalmente la facultad dando su curso va actualizando los recursos. Por lo menos eso es lo mínimo que se espera. Y eso es, nuestro plan dentro del contexto universitario no es tanto evaluar al profesor en su desempeño, sino darle el apoyo para un mejor desempeño. O sea que mira la diferencia, es ese apoyo que el profesor está buscando porque él mismo se autoevalúa y siente que quiere más apoyo. Hay épocas en que el profesor viene mucho solicita apoyo y orientación sin importar la modalidad, y hay otras épocas en que eso baja un poquito, entonces nos canalizamos hacia unos talleres y canalizamos nuestros esfuerzos hacia otras cosas que pueden ayudar al profesor. Damos talleres para mejorar el desempeño del profesor en el salón de clase, utilizando diferentes herramientas, como por ejemplo utilizar las redes sociales con los estudiantes, la importancia de estar conectados y los blogs. No es crear blogs por crear blogs, sino cómo y para qué y cuándo y en qué cursos es realmente necesario crear un blog. Por ejemplo, también utilizamos eh, eh, utilizamos muchas herramientas, las presentaciones, cómo hacer una buena presentación, en qué medida no es presentar todo un contenido, sino cómo hay otros recursos que se pueden entremezclar y ese tipo de cosas. No, y ya veo que es una evaluación, un proceso de evaluación completa, donde Sí. no solamente está el diseñador instruccional, sino que también está trabajando junto con el profesor Sí, y los sí, sí, estudiantes. sí, Eso es sí. importante. No es un proceso fácil, es un proceso en que hay de educación, que todos nos eduquemos para eso. Como siempre se ha dado un enfoque a la educación de evaluación y de nota y crítica no constructiva, o sea, crítica, o sea, no lo hiciste bien, está mal hecho, y no utiliza esa información para tú mejorar, ¿sí? Entonces es muy difícil crear esa otra, pero se trata de eso, se trata de que nos eduquemos para autoevaluarnos, para mejorar, para modificar, para actualizarnos, para ir corrigiendo en el camino. Y ese yo pienso que es un buen enfoque en la medida que se aplique como debe ser. Sí, estoy de acuerdo porque creo mucho en la retroalimentación, ya sea de los pares, del profesor y de otras personas, y del Sí, análisis crítico, que creo que es sí, un ejercicio que se debe practicar todo el tiempo, especialmente en ese proceso de la evaluación. ujú, sí.
Eh, y cuáles son los retos más grandes, ¿verdad? Como diseñador instruccional que tienes al momento de diseñar estos procesos de evaluación o implementarlos. Es bien, bien retador. Primero porque debe ser un proyecto institucional mientras que se implanta y coge fuerza y se solidifica. Segundo, porque, y así es un proyecto institucional. Segundo, hay muchos esfuerzos, se han hecho muchos esfuerzos, se han hecho muchísimas reuniones, se han dado muchísimos talleres y el proyecto aún no se ve lo suficientemente ya listo, preparado, no. Vemos que hay muchas deficiencias todavía y se requiere tiempo de asimilación, tiempo de engranaje, tiempo de que todo el mundo vaya como orientado, tenga la misma visión al respecto, sí. Y entonces, me imagino que en el proceso van identificando entonces las necesidades de la facultad o de la institución para entonces Sí, escoger los talleres o sí, establecer las necesidades que... sí. Sí, se hace una encuesta periódicamente a la facultad sobre sus necesidades académicas y entonces basándonos en esa encuesta se reajustan. Y es una encuesta que va modificándose cada vez que se aplica, porque las cosas cambian, los recursos cambian, la gente cambia. Entonces hay cosas que ya no se hacen como se hacían anteriormente, ahora se hacen otro tipo de cosas. Pero es una encuestita que nos sirve bastante para saber más o menos cómo orientarnos en el apoyo a la profesora, a la facultad. Ok. Sí. ¿Y cómo has visto el cambio en el enfoque educativo en los pasados años? Se ve un cambio, sin embargo, sí hay una resistencia al cambio, como en todas partes, hay una resistencia al cambio, a nadie le gusta que lo saquen de su estilo normal de vida y que le cambien las cosas de un momento a otro, pero se va bien, ellos van sintiendo la necesidad y necesidad de cambiar, de reenfocar su clase, de utilizar los recursos que hoy en día están disponibles. Eh, ya no se enfocan tanto en un contenido, sino que aprendan, que realmente haya un aprendizaje, que lo disfruten. Hay como que ha sido un proceso lento, la educación ha sido yo creo que el área más lenta en evolucionar hacia asimilar, coger la tecnología como parte como un recurso bueno para innovar. Pero es lento, pero se ha logrado. Vamos bien. Y en el cambio, porque estábamos mencionando sobre la utilización de otros recursos, del aprendizaje invisible, de cómo se utilizan las redes sociales. Así que me imagino que también se tiene que atemperar cómo se evalúan esos recursos que se utilizan dentro del salón de clase. Sí, eso se va viendo. Por ejemplo, un blog. Sí, inicialmente un curso se programó con un blog porque los estudiantes todos tenían que hacer un blog y no sé qué, bueno, ok. Pero en la práctica se ha visto que tener la red llena de un montón de blogs innecesarios porque son personas o no todos los estudiantes escriben. Es decir, tener un blog es para una persona que escriba, que esté produciendo, que esté haciendo productos, que esté innovando, que esté planteando, pero un blog por tener un blog y estar cogiendo información de otros blogs, pues hasta- tiene un límite, ¿no? Más que todo el blog es como mi propio periódico. Yo tengo que tener ideas de qué voy a poner, qué voy a escribir, sobre qué voy a hablar, ¿sí? Qué voy a promocionar y ahí hacer enlaces a otros blogs, pero pienso que a veces se han utilizado los blogs como que no de la forma, sino hay que tener un blog del contenido del curso, pues no. Eh, ¿Qué me dice? ¿Qué está aportando ese blog a otros blogueros?
Sí, Exacto. sí, es como pensarlo en comunidades. Entonces, hay mucha basura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cuando uno en un curso, ok, ¿cuál es, qué quieres? Ok, ¿por qué no más bien hacemos un blog del curso y ahí se enlazan contenidos que produzcan los estudiantes y ese blog semestre a semestre va a ir creciendo? Entonces, tiene otra connotación. Es un blog Exacto, del otro curso propósito. y evoluciona y siempre va a estar entrando material, ¿sí? Entonces, entonces, no es tener un blog por tenerlo, no. Claro, en un curso de periodismo la cosa cambia, ¿sí? En un cuarto año de periodismo ya la cosa es diferente porque es una persona que escribe, es una persona que está produciendo, es una persona que está aportando y tiene que tener como un lugar donde recopilar toda su información. Y lo ideal es su blog en ese caso. Entonces, ese sería un planteamiento. Hay otras herramientas, por ejemplo, no importa cómo se utilicen, porque si no vuelve uno y hace lo mismo. Por ejemplo, un Prezi. Un Prezi tiene unas posibilidades magníficas, suntuosas, ¿sí? De creatividad, de funcionalidad, de viaje, porque es todo, y una capacidad de contenido bastante buena. Yo prácticamente puedo tener todo un curso en un Prezi. Pero hacer con un Prezi lo mismo que se hace con una presentación de PowerPoint de hace 10 años o hace 5 años, pues no tiene sentido. Entonces, o si no tengo un contenido para entrelazar con ese Prezi, pues no tiene ningún sentido y no está haciendo ninguna función diferente. O sea, asimismo, una presentación PowerPoint no es que sea mala, puede ser suntuosa, es como tú la manejes. No es no es el instrumento, no es la herramienta, es quién está detrás o al frente de esa herramienta, cómo la está utilizando y ver las posibilidades de cómo la puedo utilizar. O sea, no importa las herramientas que tú utilices, no importa la plataforma que tú utilices para montar un curso, sino porque montar un curso por montar un curso y decir que todos los cursos están en línea, dejaría mucho que pensar. Pienso que es un proceso que se hace con el profesor y el profesor hay que empoderarlo de la plataforma en que sea, para que él ponga sus recursos, juegue con todas esas alternativas que le presenta cualquiera de las plataformas que son muy similares. ¿No? Y Y participar del proceso creativo, y el proceso creativo da trabajo, porque tenemos que entonces establecer por qué, cuándo, cómo, cuál es el propósito de la herramienta y cómo lo vamos a exactamente. utilizar. Y entonces en ese proceso, ahí es que entramos los diseñadores instruccionales, en esa parte creativa de jugar con recursos, de llevar a ese profesor más allá, ¿sí? De que no es ponerle a los estudiantes a que hagan un ensayo, el mismo ensayo todos los estudiantes sobre un libro que se leyeron. ¿Por qué no los pone a leer diferentes libros y que hagan cada uno su presentación sobre un libro diferente? Para uno como profesor es mucho más fácil, más agradable leer diferentes ensayos a un mismo ensayo de 5 páginas que, que muchos hasta se los copian. O sea, o sea que eh, ya hay que empezar a dar como alternativas diferentes, no que todos los 25 estudiantes estén haciendo lo mismo, no, que trabajen en grupo, sí, y en proyectos similares o diferentes, pero no repetir lo mismo, porque eso es terrible. Sí, es Para, terrible. no es motivador ni para los estudiantes ni para el profesor. Así que si eso se repite cada año, cada semestre, aburre. No, y que asignar diferentes tareas y dividirlos en grupos, pues da la oportunidad de que los estudiantes cambien el rol de estudiante y se conviertan en guía, Claro, transfieran claro. conocimiento a sus compañeros. Sí, 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 sí. La información está toda la que tú quieras y como la quieras en Internet. Ahora, ¿qué es lo que realmente es importante que el estudiante aprenda? Pues eso es importante que el profesor lo tenga claro y cómo va a llegar a eso. Y yo pienso que se logran bastantes cosas y no se logran tantas otras. Sí. No, pero eso es lo divertido también, yo creo que este campo que uno está todo el tiempo
evaluando e intentando cosas nuevas y está buscando Sí. cómo aplicar lo que está o cómo llevar a crear nuevas cosas. Ujú. Exactamente, sí. Sí, sí, eso es así. Em, em, ¿qué te cuento? ¿Qué tecnologías, qué cosas nuevas has aprendido? Ahí he aprendido un montón desde que entré a la universidad, Ujú. como la maestría ha sido un estudio independiente en la ¿Prácticamente todo el tiempo? sí, prácticamente todo el tiempo. Ay, no, Mariana. Pero hay trabajo en equipo en algún momento, trabajo de grupo, Sí, ¿tenía la oportunidad sí, o no? sí, he tenido la oportunidad de trabajar en grupo porque he tomado Sí, algunas clases presenciales, pero sí. ya ahora las clases que son pues más especializadas, pues me toca más independiente porque pues eh, hay una escasez de estudiantes dentro del programa. Ay, sí, sí, qué pena, porque la experiencia de tener un equipo de trabajo y de hacer esto mismo con compañeros es una maravilla. Sí, Es una maravilla, sí, eso no cambio por nada la experiencia que yo tuve con en la maestría con mi grupo de compañeros. Hicimos un equipo fantástico y cada uno era como fuerte en algo, ¿sí? Entonces eso nos enriqueció mucho a todos los cuatro que trabajamos en grupo y fue bien importante. O sea que esa parte de interactividad, así no la tengas a través de la maestría, ojalá la tengas a través del trabajo que tienes y foméntala, porque sí, hacia eso va a tener una experiencia de auto, eh, de compartir profesionalmente en la virtualidad. Es bien interesante. O sea que puedes ir conformando tus grupos de profesionales de acción y todo, que me parece claro que bien sí. importante. Sí, sí, y de hecho, pues como ha sido un proceso un poco distinto, pues ha permitido utilizar la creatividad de otra forma, ¿verdad? Hemos tenido que ser creativos también en la forma en que pues, se dirigen los cursos o cómo vamos a hacer los trabajos, pero también dentro de la comunidad del trabajo, pues he tenido la oportunidad de hablar de mi experiencia educativa Sí, y tengo muchos compañeros de trabajo que están interesados en entonces venir a la universidad claro, porque el programa ha sido muy bueno y he aprendido mucho. muchísimo, sí, Sí, sí. Es increíble. Y una vez salgas, sigues aprendiendo porque hacia eso es. Te sigues desarrollando en este campo. Mm, Yo he aprendido muchísimo, yo aprendí muchísimo con la maestría y con mi profesora magistral, eso sí, Rosa Ojeda, que para mí no ha habido nadie que la sustituya porque es un ser maravilloso y con conocimiento, con una capacidad de crítica y de análisis bien interesante. O sea, eh, ella fue como fundamental en mi formación como diseñadora y lo sigue siendo. O sea, ella es como mi, mi, mi mirada va en función de, de- me encanta cómo ella plantea las cosas. Lamento que se haya retirado porque sí, eh, yo creo que ella podría seguir aportando bastante al campo del diseñador instruccional. Y, y, y que si en algún momento puedes leer algo de lo que ella haya hecho, algo sería interesante, porque es muy buena. Ella tiene por ahí cosas en internet, la puedes encontrar y lees sobre ella. También la experiencia con el grupo fue fantástica, la experiencia, los diferentes cursos que tomamos en esto fue bien fueron bien complementarios unos con otros. Tuvimos también una experiencia bien interesante que no sé si la has tenido ya con vinculación comunitaria. no, todavía no he No la tenido has la tenido, experiencia. pues esa es una experiencia que vale la pena para el desarrollo de productos.
bien interesante, evaluaciones de programas, y así. Yo creo que la carrera te va a servir mucho y ha sido pues muy interesante hablar contigo. Claro que sí, muchas gracias, gracias. Yo sé que está bien ajorada en estos momentos, Sí. que son muchos los proyectos y gracias por Pues sacar. Mariana, lo que se te ofrezca, puedes venir aquí a Sectec a visitarnos o puedes, yo aquí trabajo con Wally Albaranza, trabajo con María de Lourdes Robles, trabajo con Saily Santos, trabajo con Beni Rosa, Alfredo y Raúl Cancel y tenemos es un espacio bien chévere y una dinámica de trabajo bien interesante. Ah, pues pronto pasaré por ahí a Claro saludarle y que a sí, cuando conocerle. quieras venir. Pues muchas gracias. Ok, gracias a ti